Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar, Luis el agua, por favor, el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 4, del 5 al 6, del 8 al 12. Libro de Nehemías. Esta lectura me pareció muy bonita para nosotros en el hogar, de manera especial para que usted la comparta con sus hijos. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. En el libro del Éxodo, Moisés, persona que hablaba cara a cara con Dios, recibió de parte de Dios la ley, los mandamientos, las normas. No existía la Biblia como ahora. No existía la palabra de Dios como ahora, 73 libros. Solamente habían algunos libros escritos donde estaban la ley, normas de comportarse, normas de conducta, que Dios quería del pueblo, que se alejara de los ídolos, que el pueblo lo amara con el corazón, con el alma, que las normas fueran escritas, los 10 mandamientos. Pocas cosas sabían de la palabra de Dios. Moisés la tenía en sus manos, la transcribió, Dios se la inspiró, se la iluminó. Libros inspirados no significa que Dios vino, agarró y escribió, y anotó y todo, no. Le inspiró en el corazón a las personas, por ejemplo, como Moisés, para que escribiera los libros. Y resulta que un día me llama la atención, si quiere venga, me ayuda aquí, Sara, haga favor. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Un día Esdras y Nehemías, sacerdotes, se colocaron delante del pueblo en un estrado de madera, se pusieron a hablar de Dios y a predicar de Dios. Y ese día el pueblo lloraba, y ese día el pueblo escuchaba. Y yo quiero leerlo textualmente para que ustedes vean la diferencia entre el pueblo de Israel, que tenían algunos libros, y nosotros que tenemos 73. El cariño que ellos le tenían a la palabra de Dios y el desprecio que le tenemos nosotros a la palabra de Dios. El amor, la pasión con que escuchaban, hasta lloraban, y la indiferencia con que nosotros leemos la Biblia. Para que nos dé pena, escuchen. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Oigan. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera uno solo hombre, se reunió en la plaza a chismear, a criticar, a comer prójimo, a ver movies, a ver series. Se reunió en la plaza a hablar con el otro. Se reunió en la plaza a perder tiempo. Como un solo hombre se reunió en la plaza, que está ante la puerta del agua, y pidió a Esdras. Todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza y pidió a Esdras. ¿Qué le pidió? ¿O quién era Esdras? El sacerdote. ¿Quién era Esdras? El sacerdote. ¿Qué es lo que el pueblo espera de un sacerdote como Esdras? ¿Qué es lo que usted espera de mí como sacerdote, cura, párroco, presbítero, como usted quiera llamarlo? ¿Qué es lo que usted espera? Y si hay algún sacerdote escuchando, y si hay algún sacerdote aquí en esta misa oyéndola,
bienvenido. Y quiero, Irma, compártele este video, compártaselo a los sacerdotes. Porque a veces a nosotros los sacerdotes y a algunos obispos se les ha olvidado lo que dice la palabra. En estos días no me da pena decirlo y lo voy a decir y así se lo digan. El cardenal de Venezuela, me da pena, en plena misa se puso a echar cuentos. Esperando yo llenarme de la palabra de Dios, voy a la misa con el cardenal, se puso a echar cuentos, hablando de niño, de infancia, de grande. Y yo decía, ¿y cuándo va a hablar de Dios? Y un obispo, que era el homenajeado, el cumpleañero, terminó la misa, él no predicó, y agarró y dijo, vamos a recordar la Eucaristía, vamos a recordar la palabra. Y yo me quedé. El que tenía que predicar no habló de Dios. Se puso a echar cuentos y risa y la gente guau, 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 guau. Y el que presidió la Eucaristía y que no tenía que predicar, agarró y dijo, y me acuerdo, no hay sacerdote sin Eucaristía, la Eucaristía es el centro. Lo que hablaba el Evangelio de ese día de San Lucas 22:19, que Jesús agarró pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, la última cena, y yo me quedé sorprendido. Me da pena, me da vergüenza con los cristianos, con los fieles, que hayamos sacerdotes que en la misa hagamos el papel de payasos, hagamos el papel de tontos, que nos pongamos a hablar en la misa cualquier pamplinada y ni siquiera tengamos la oportunidad de leer la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras. Y nos escudamos, es que esas no eran las lecturas, es que no preparé. ¿Para qué se coloca a hablar entonces? ¿Para qué se ordenó? Es que yo pensé que eran otras. Andamos despistados, despalomados, y la gente entra a la iglesia y se va de la iglesia de la misma manera. La iglesia la gente necesita en la iglesia que el sacerdote le explique la palabra de Dios. Miren la función de un sacerdote, y si aquí hay un sacerdote escuchando, oiga cuál es su misión y la mía. Esdras, que era el sacerdote, ¿qué hizo con el pueblo? El pueblo se reunió como uno solo, como los domingos nos reunimos en la misa, en la iglesia. El pueblo se reúne con la esperanza de que el sacerdote le alimente con la Eucaristía y le predique la palabra de Dios, y el sacerdote solamente le da la Eucaristía y a veces de mala gana, y la palabra de Dios no la explica, y el pueblo perece, dice Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque nosotros los sacerdotes no le estamos dando palabra de Dios. Y ponga bravo quien se quiera poner bravo. Para que usted vea la misión de un sacerdote, mírela. Esdras, el pueblo reunido como un solo hombre, oigan. Que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿Qué le pidió el pueblo al sacerdote? Que trajera el libro de la ley de Moisés. Que le trajera la palabra de Dios. Que le trajera el libro, las escrituras. Nosotros los sacerdotes no le estamos dando al pueblo palabra de Dios. Agarramos una historia, un cuento, y lo desglosamos y los explicamos tan bonitos. Una parábola, una farándula, un chisme, una historia. Agarramos un libro, lo leemos y vamos y le hablamos de ese libro a la gente. Agarramos un video y hasta le mostramos a la gente. Agarramos el periódico y hasta noticias le decimos a la gente. Pero no le llevamos la palabra de Dios al pueblo. No le regalamos al pueblo lo que está esperando, que es el pan servido, tanto estudio, tanta preparación en un seminario, en la vida, tanta formación tenemos que la hemos dejado botada y no nos ha servido para un carrizo,
cuando vamos a predicar la palabra de Dios, los sacerdotes, no le damos Biblia al pueblo. Por eso los cristianos se están yendo con las sectas protestantes. Por eso los cristianos se están yendo detrás de los protestantes, porque mal, pero lo están haciendo, le están enseñando la Biblia. Y les dicen los protestantes, cuando yo era católico, el cura de mi parroquia no me enseñó a leer Biblia. Me hice protestante y el pastor que ni estudió, ese sí lee la Biblia y me enseñó a aprendérmela de memoria. Y razón tienen. Están en mal camino, están chuecos, están torcidos por culpa tuya y por culpa mía. Curas que no le hemos dado al pueblo la palabra de Dios. Pido perdón si lo ofendo, pero eso lo enseña la Biblia, que la misión del sacerdote, cuando el pueblo está como un solo hombre, es sacarle el libro, la ley, la palabra de Dios para explicársela. No ponerse a echar cuentos, no ponerse a hacerse de payaso, no poner a hacer el ridículo en delante del pueblo para que lo aplauda, para que le diga qué bueno, qué bonito, qué chiste, qué cuento. No, Señor, eso está mal y no hay que hacerlo. Y cuando usted mire a un sacerdote así, no le ponga a hablar pamplinada, ponga a orar con él y va y le dice a Jesús: Señor, tu sacerdote, tu consagrado que acabo de escuchar, vino y me habló de todo menos de ti. Ayúdalo, acomódalo y háblale a Dios de ese sacerdote que está hablando de todo menos de la palabra de Dios. Ya basta de que los sacerdotes no prediquemos con Biblia, de que los sacerdotes estudiados en las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, pero eso viene del seminario. En el seminario usted no lo obligan a leer la Biblia. En el seminario usted tiene la Biblia y la estudia libro, pero si usted es seminarista y nunca leyó la Biblia personalmente y nunca se sentó a hojearla, a ver qué dice el texto, ahí estará de sacerdote hablando de los libros que comió, pero no de la Biblia que estudió. Cuando hay un sacerdote que no le predique a usted de la palabra de Dios, diga usted: este no leyó la Biblia, no la ha leído. Y como no la ha leído, no la predica. Habrá estudiado, se habrá formado, habrá tenido conocimientos, habrá tenido estudios, pero cuando va a hablar de Dios, de la palabra, no la predica y predica cualquier cosa y cualquier ocurrencia. Usted puede ayudar la homilía con ejemplos, puede ayudar la homilía con parábolas, con historias cortas, pero nunca puede quitar la palabra en primer lugar, que es lo más importante, y dejarla de lado. No, Señor. Oigan lo que viene. Que el Señor había prescrito a Israel. Miren lo que hizo Esdras. Esdras, el sacerdote. Lo vuelve a repetir, por si alguno tiene dudas. Sacerdote, escuche, compártale esta misa con los padres. Y a lo mejor me regañen por lo que estoy diciendo. Trajo el libro de la ley ante la asamblea. Sencillo, claro. El sacerdote debe traer el libro cuando la gente se reúne como un solo hombre. Debe explicar la palabra de Dios. A mí me da dolor, me da dolor, me da dolor participar de una Eucaristía. Quien quiera que predique, sacerdote, obispo, quien sea, y el pueblo con hambre, con sed, con necesidad, con ansias de que el sacerdote le hable de Dios, le enseñe el camino correcto, y viene el sacerdote, y un aplauso para fulano, y un aplauso para sutano, y aquí está el gobernador, y aquí está el alcalde, y aquí está yo no sé quién, y gracias a yo no sé quién, y gracias a no sé quién, y la misa y la predicación se convierte en aplausos y show, y show, y show, y se convierte en halagos. Epa, ¿y la palabra de Dios para cuándo? ¿Cuándo le vas a presentar la Biblia, la palabra de Dios? No te quemaste las pestañas leyendo Biblia y leyendo palabra, menos gastará tu lengua y tu saliva predicando las Sagradas Escrituras. Cuando uno no lee Biblia, no da lo que no tiene. Y como no tiene la palabra de Dios presente, entonces no la explica. Y se pone a hablar cualquier cosa. Y entonces es donde viene la dificultad. Los católicos inseguros, insensatos, no saben nada,
los protestantes llegaron, los arroparon y se los llevaron. Y el cura dice, ¿y por qué la iglesia está quedando sin gente? ¿Y por qué la iglesia se está quedando sola? ¿Y por qué se estarán yendo? Tonto, porque tú no le hablaste de la palabra de Dios. Oiga, el sacerdote agarró el libro, se lo presentó al pueblo. Formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. A ellos, a los que vienen a misa, por respeto a ellos, por respeto a los feligreses que vienen aquí a escuchar la Eucaristía, padre, sacerdote, por respeto al pueblo, hombres, mujeres, niños, que los domingos van en masa a las iglesias, a los templos. Por respeto, por amor a Dios y a la gente que va a escuchar las Sagradas Escrituras, no te pongas a hablar pamplinadas y tonterías, no te pongas a predicar cualquier bobada que se le venga a la mente. Estudia la palabra, repásala, escudriña las Escrituras y luego vaya a predicar. Él es teólogo, eres filósofo, estudiaste en un seminario, que se te note, demuéstralo. Deja de ser pirata, deja de ser católico chimbín, sacerdote, deja de ser católico que no sirve y empieza a predicarle al pueblo que viene más a tu iglesia a que usted le enseñe la palabra de Dios. Póngase bravo si quiere, pero usted sabe que le estoy hablando con verdad. Porque si usted le hablara con la palabra al pueblo, el pueblo cada día amara más a Dios y se acercara más a Dios. Por eso la parroquia se está quedando vacía. Y cuando alguien en la parroquia quiere hablar de Dios, predicar la palabra de Dios, usted se convierte en obstáculo y le dice, usted es un fanático, pronto será protestante. Protestantes serán todos aquellos feligreses a los que usted no los alimentó y están pereciendo por falta de conocimiento. Eso está pasando en la iglesia, sacerdotes. Si a usted no le gusta, está bien, váyase si quiere, no lo escuche más, no me deje entrar a su parroquia, diga lo que quiera, pero yo tengo que decírselo, porque es feo y es desagradable que el pueblo vaya a la misa y le faltemos el respeto. Ni siquiera el Evangelio lo leemos antes de comenzar, ni siquiera preparamos la homilía, ni siquiera preparamos la palabra de Dios. Y con toda humildad, con todo el respeto, no soy el mayor teólogo, no soy el mayor filósofo, soy un sacerdote de pueblo y vivo aquí en La Esperanza. Y hago la teología y hago las homilías de acuerdo a lo que estoy viendo y a lo que estoy conociendo en las comunidades, y vivo y me pesa el sentir de las personas. Pero si usted quiere y puedo ayudarlo en algún momento, en YouTube está Evangelio del día, Padre Marcos Galvis, el día anterior, para que usted lo oiga, para que usted anote las citas bíblicas, para que usted profundice. Y en la misa, todos los días, misa de hoy, esa sí sale en el día, está bien temprano, para que usted también se ayude y entre los dos aprendamos a hablarle al pueblo de la palabra de Dios. Búscate un buen sacerdote que hable de las cosas de Dios y también escúchalo, eso es humildad. Yo, sacerdote, escucho a varios sacerdotes. Al padre Luis Toro me lo paso escuchando, al padre Arturo Cornejo, al padre Sergio, los oigo y de ellos aprendo y de ellos agarro lo que me sirve para poder predicar. Escucho al Papa Francisco cuando habla para poder predicar. Oigo, me lleno de Dios, pido a Dios, también me formo. Oigan, todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Era el día 1 del mes 7, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cómo? Y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Desde cuándo, Sara? Desde el amanecer. Desde la mañana. Y hasta el mediodía. Ustedes y yo, sacerdotes, no somos capaces ni siquiera de hablar 5 minutos. Cuando llegamos a los 10 minutos, se nos acaban las ideas y no sabemos qué decir.
Estamos predicando la palabra de Dios y ya a los 7 minutos estamos viendo qué ver, qué analizar, qué cuento sacar, qué historia, qué fábula, para que se pase el tiempo. El sacerdote debe estar capacitado, debe estar preparado, debe estar en condiciones para hablar de la palabra de Dios desde el amanecer, si es posible, hasta el anochecer. Pero ¿saben qué es triste? Un sacerdote que predique y diga, pues ya no me acuerdo de más, ya no le digo más, chao, ya, 3 minutos, 5 minutos. Me da tristeza. Vienen los compañeros míos que están estudiando allá en España. Me dicen, Padre Marcos, póngase las pilas, porque usted no crea que España es Venezuela. Si a usted lo van a mandar para allá, para España, si a usted lo van a mandar para allá, sepa que en España se predica solamente 3 minutos. Máximo, un domingo, 5 minutos. Porque la gente de España es muy delicada. En Europa la gente no se va a escuchar al Padre muchas cosas. Tiene que decir muchas cosas puntuales y simplificar y ya. Llegan a Venezuela y ¿cuánto predico? Tiene media hora, 1 hora para que predique. No, yo predico 5 minutos porque yo aprendí que es mejor decir 5 minutos puntuales a la gente, que ellos se lleven una enseñanza, que ponerme a hablar mucho tiempo. Ese es el engaño que el diablo le mete a los curas. Esa es la mentira que el diablo le mete a los sacerdotes y obispos. Que predicar 5 minutos para que la gente se vaya sin entender la Biblia. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8, versículo 4. Esdras, el sacerdote, le predicó al pueblo desde la mañana hasta el mediodía. Y el pueblo atendía a la palabra de Dios, explicaba, lloraba, se estremecía. El pueblo disfrutaba y vivía el momento de escuchar la palabra de Dios con todo el corazón y con toda el alma. Tristemente nosotros los sacerdotes, por el contrario de Esdras y Nehemías, de predicar la palabra y que el pueblo la disfrute, el pueblo se nos duerme en las bancas. Las comunidades, las personas que van a la misa los domingos están cabeceando. ¿No te has preguntado por qué, sacerdote? El pueblo en plena misa se queda dormido, los niños en el hombro de la mamá. Las personas se quedan dormidos de un lado o del otro y cuando el padre termina la homilía se paran y no supo ni qué habló. ¿Por qué estará pasando eso? Porque no le estamos hablando al pueblo con palabra de Dios y no estamos en condiciones, ni siquiera los sacerdotes, de hablar desde la mañana hasta el mediodía de Dios. Nos cansamos, nos fatigamos, llega el momento, se nos acaban las ideas, no sabemos qué hacer. El diablo nos las quita para que el pueblo no se llene de Dios. Así estamos en la iglesia, sacerdotes que en vez de animar al pueblo lo duermen, pero es porque todavía no han tenido un contacto con la palabra de Dios. Y eso es preocupante, muy preocupante. Escuchen. En la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. ¿Se dan cuenta? El pueblo no estaba dormido, el pueblo estaba atento porque se le estaba hablando de Dios. El pueblo se duerme porque usted se pone de cuentero, de chistero, de payaso, porque usted se pone de cómico, porque usted se pone a contar y a decir cosas que ni siquiera tienen que ver en misa. Porque usted pone ni siquiera preparó la homilía, ni siquiera preparó nada y se fue a la misa ahí, a la mano de Dios, lo que Dios quiera. ¿Qué cuento que Dios quiera? Se le va a dormir la gente. Pero prepare usted una buena homilía, prepare una buena catequesis, prepare una buena enseñanza para ver si se le van a dormir, para ver si la gente va a caer. Los sacerdotes nos hemos especializado en música,
Nos hemos especializado en derecho, nos hemos especializado en estudios, en ser abogados, en ser doctores, y lo felicito porque eso le quiere a usted y a usted le sirve. Pero en lo único que no nos hemos especializado es en palabra de Dios, y ese es el error más grande. Y le vamos a entregar cuentas a Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas por tantas almas que se perdieron por no hablarles de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas caras, y a nosotros los curas requete caras, porque el pueblo muriéndose y pereciendo por falta de conocimiento, y usted estudiando allá solamente filosofía, teología, estudiando cosas que ni siquiera le ayudan para que usted le hable de la palabra de Dios al pueblo, le ayudan para tener platica, le ayudan para tener un cargo, le ayudan para tener una posición. Yo quiero llegar a ser en la vida cardenal, obispo, no sé qué. Voy a estudiar de licenciatura, magíster, voy a estudiar doctorados, voy a sacar carreras, voy a sacar títulos, voy a ir a universidades, voy a aprender. ¿Para qué lo hace? ¿Para saber de Dios y hablarle al pueblo de Dios? No, para ocupar un cargo y para que lo coloquen arriba, en la cima, por encima de todo. Vagabundo, sinvergüenza, sacerdote, fariseo, raza de viva, sepulcro blanqueado. Del castigo de Dios no nos escaparemos por dejar que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Y mientras tanto, el pueblo necesitando, el pueblo queriendo llenarse de Dios, y nosotros dándonos la buena vida, no enseñándoles al pueblo nada, haciendo cosas extras para un trabajito, para un dinerito, para lo que sea, y el pueblo durmiéndose en nuestras asambleas, en nuestras misas. Si le ha pasado, ponga las pilas. Ponga bravo si quiere, pero tengo que decírselo. Y si no le gusta, le pido perdón, pero tengo que decírselo. Se irá ofendido el sacerdote, o a estas alturas ya no estará escuchando la homilía. No importa, pero se lo voy a decir porque a mí, como sacerdote, me toca predicarle a todos. Así usted se ofenda. Y si hay un obispo escuchando, pues también. Ponga las pilas también. Y se lo está diciendo un sacerdote que estudió en un seminario que fue ordenado por un obispo. Pero me da pena porque algunos obispos no están preparando homilía y están hablando cualquier cosa. Agarran un papel y se ponen solamente a leer, y a veces se pierden en la lectura, a veces no llevan la congruencia de la lectura y no dejan que Dios actúe. Lean, pero expliquen al pueblo y enseñen al pueblo, no dejen dormir al pueblo. Es costumbre de los lugares donde vayan los obispos que el pueblo, muy emocionado por Monseñor, muy emocionado por el obispo, se reúne así el pueblo como un solo hombre. Llegó el obispo de la diócesis y todo el pueblo reunido. Y cuando se da cuenta en plena homilía, todo el pueblo dormido. Y me da pesar, pero está pasando. Y es hora de abrir los ojos. Y no podemos callarlo. Y si le ofendo, le pido disculpas, monseñores. Pero usted, cuando esté predicando, dése cuenta, dése un caminadito por ahí con la gente. Y dése cuenta cómo la gente pesca y se queda dormido. Sacerdotes en pleno presbiterio, dormido. Emocionados todos por la presencia del obispo, pero todos dormidos. Y usted le preguntó de qué habló el obispo y no supo. También le vamos a entregar cuentas por esas cosas. Oigan. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera. Desde la mañana hasta la tarde de pie hablando de Dios. 5 minutos nosotros ya no aguantamos. 5 minutos nosotros y ya no soportamos. Oigan. Levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. El respeto que el pueblo le tiene a la palabra de Dios. El pueblo ama que sus sacerdotes y obispos le prediquen. Y cuando se lee el Evangelio nos colocamos de pie. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Y es como que el pueblo entendiera, duérmanse. Y no se duermen porque en la noche no hayan dormido. Y no se duermen por falta de educación. Se duermen porque nosotros le cantamos la música para dormir. Palabras que se las lleva el viento, que el pueblo no entendió y ahí están roncando y durmiendo. Se duermen porque ustedes y yo no preparamos la homilía y no hicimos oración. El pueblo se duerme y no disfruta de la palabra de Dios porque tristemente le echamos la culpa a ellos como sacerdotes, como ministros, pero tristemente los culpables somos nosotros que le hablamos para que se duerman y no para que se llenen de Dios. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios,
Y todo el pueblo levantó las manos, respondió, amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad. ¿Cómo se lee la palabra de Dios? Con claridad. Padre, que llega. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, ya va, Padre, usted está afanado. Quiere ir para el baño, ¿qué le pasa? Deje que el pueblo se persine. Deje que el pueblo disfrute. ¿De quién va a disfrutar la palabra de Dios? ¿De quién se la va a predicar? Deje de estar corriendo. Deje de ser afanado. Deje que el pueblo entienda el mensaje. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el que no está conmigo está contra mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Agarra la Biblia y es como una carrera. Lea esa palabra con claridad, despacio, disfrútela. Que el pueblo la entienda. Hay veces el pueblo dice, ¿y qué pasó? ¿Ya terminó? Sí. ¿Y cuál es la cita bíblica? Ni siquiera la cita bíblica se la dice al pueblo. A nosotros que predicamos nos falta claridad para que el pueblo entienda la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos ofendidos ya, pero hay que decírselos. Agarran la palabra de Dios, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Pero para regañar a la gente sí es bueno, ¿verdad? Para pegarles gritos a la gente sí es bueno. Y cuando se va a predicar, habla con una voz todo recogido, todo asustado, todo temoroso, o con una voz suavecitica, porque la palabra hay que predicarla suavecitica. Y la vozarrón que tenía para insultar y para regañar a los cristianos allá en su parroquia, ¿por qué no la saca para leerle al pueblo? ¿Por qué no mejora el sonido de su parroquia para que el pueblo pueda escuchar la palabra de Dios? Tiene un sonido que es una chinchurria ya que no sirve para un carrizo, que no suena bien, que nadie entiende, que nadie escucha, y teniendo ofrendas y donaciones no mejora su sonido para que la gente escuche el mensaje de Dios. ¿Por qué estamos siendo tan egoístas con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios? Eso no se hace. Eso está mal. Y eso hay que limpiarlo, hay que ayudarlo. Y nosotros los sacerdotes debemos aprender en todo momento que la palabra de Dios es lo más importante con la Eucaristía. Es lo más importante en la iglesia y hay que predicarla con claridad. Oigan. Y explicaban el sentido. Explicaban el sentido, lo que significaba. Es la misión del sacerdote y del obispo que la comunidad entienda el sentido de la palabra de Dios. Si usted no explicó el sentido de lo que decía la palabra de Dios, si usted no explicó el sentido de lo que dice el mensaje de Cristo, no le habló bien a la gente. Y de eso le va a entregar cuentas a Dios. Oigan. De suerte que... De suerte, me encanta esta parte. De suerte que el pueblo comprendía la lectura. Repítalo, Sara, repítalo. De suerte que el pueblo comprendía la lectura. Sacerdotes, obispos, en las misas los domingos, que el pueblo se reúne como una sola persona y va con cariño y con amor a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tiene que suceder esto. Entonces, de suerte que el pueblo comprendía ¿qué? La lectura. La lectura de la palabra. Si usted un domingo en misa tiene a la gente como un solo hombre reunido, hombres, mujeres y niños, y quieren escuchar la palabra de Dios, y usted se puso a predicarles y nadie le entendió nada, preocúpese. Y ocúpese y empiece a preparar su homilía, Padre. Empiece a preparar su homilía, Señor. Empiece a preparar su reflexión, diácono, su reflexión, ministro, quien quiera que enseñe al pueblo. Porque un domingo donde la gente va a la misa es el día para que el pueblo comprenda el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos tomado los domingos y los días de misa para que el pueblo entienda que en la iglesia hay una gotera,
para que entienda que la iglesia está despintada, para que entienda que me falta plata para arreglar el techo. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que mi carro está dañado. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que no tengo zapatos y me tienen que comprar. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que el movimiento de apostolado son unos desobedientes. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que me robaron y que yo no necesito. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que yo estoy sufriendo y la parroquia se está derrumbando y acabando. Mande sus ofrendas, mande sus donaciones, coloquen aquí, coloquen en la cesta bastante. Para que el pueblo entienda que un bautizo vale tanto, que un matrimonio vale tanto, que una comunión o confirmación vale tanto. Hemos tomado la homilía para que el pueblo entienda que al final de la misa hay una comida donde usted va a colaborar con la iglesia. Para que el pueblo entienda 1000 cosas, pamplinadas, tonterías, cosas secundarias. Pero no que comprenda o que entienda ¿qué? De suerte que el pueblo comprendía la lectura. Que el pueblo comprenda y entienda la lectura. Aprendió el pueblo de todo menos de la lectura. Bueno, no les predico más. Si usted quiere confirmar lo que estoy diciendo y no está seguro de lo que estoy diciendo, lea Nehemías capítulo 8, versículo 1. La función de un sacerdote, de un obispo, de uno que predica la palabra de Dios. Basta ya que la gente se quede dormida, basta ya que vayan los domingos a calentar bancas simplemente, que ni siquiera sepan cuál es el capítulo, cuál es el versículo, que ni ustedes y yo preparemos, ni preparemos al pueblo, que los católicos se estén yendo de la iglesia, que los católicos se estén apartando. Y Padre, les doy la herramienta, yo la he recibido, la he buscado, preparo la homilía, busco la manera de pedirle a Dios, de unir los textos, de buscar las citas. No soy el mejor, tengo errores, tengo defectos, pero si de algo le sirve, ahí en YouTube están las homilías, están las enseñanzas, búsquela para que estemos preparados para la misa. En el canal Misa de Hoy, con el Padre Marcos Galvis, está la primera lectura normalmente. Y en el Evangelio del día está el Evangelio. Y usted, laico, católico, que va a la iglesia, no se ponga a hablar pamplinada del Padre. Ya le dije lo que le tenía que decir. Usted agarre, vaya y busque en YouTube Evangelio del día y Misa de Hoy, escudriñela, prepárese y el domingo vaya a misa. O entre semana, todos los días sale y vaya preparado y no diga, ay, es que el Padre hablaba mejor, es que el Padre Marcos me gusta. No, usted vaya, aprenda del Padre que le da la lección, la enseñanza, y aprenda del Padre Marcos también que le predica con la palabra de Dios. Y entre las dos homilías saque una reflexión y pongas a practicarla, porque a veces los laicos andan quién predica mejor, quién predica más bonito, este me gusta, aquel me gusta, pero solamente se queda con el gusto porque cuando le toca practicar no practica un carrizo. Son los mismos sinvergüenza, vagabundos, fariseos, que nunca cambian, se llenan los oídos con palabra de Dios, pero nunca la viven tampoco. Después les hablo a los laicos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.